Bienvenidos a otra semana de Noticias Internacionales. Este lugar, esta oportunidad juntos durante una hora para recorrer el mundo y la actualidad en muchos lugares del planeta. Hoy vamos directo a las aguas, al Océano Pacífico, allí donde se albergan más de 25.000 islas y hay una problemática instalada que tiene que ver con la administración de la basura y la presencia de plásticos en el océano. Desde Chile, desde la isla Rapa Nui, te contamos lo que está pasando. Ocupa el 50% de la superficie total de nuestro planeta. Contiene aproximadamente 25.000 islas, casi todas al sur del Ecuador. Sus aguas más saladas y más densas. Hablamos del Océano Pacífico, receptáculo de innumerables formas de vida, pero también de contaminación. En la playa de Ovaje resulta evidente la contaminación de plásticos y microplásticos, y eso que es un lugar que constantemente limpia la comunidad de Rapa Nui. El daño de este material es tal que, por ejemplo, en el caso de las botellas plásticas, demoran 500 años en degradarse. La isla ha tenido que transformarse a la fuerza en el vertedero de estos desechos provenientes de las más lejanas fronteras, una problemática compartida que se discute con fuerza en la Cumbre de Líderes del Pacífico, una instancia inspiradora, según la activista maorí Catherine Murupaenga Iken. Los consumidores deben ser más conscientes de sus elecciones, pero esa es la respuesta más fácil, porque está en un nivel más superficial. La verdadera pregunta, en primer lugar, es ¿por qué los plásticos son producidos? ¿Por qué necesitaríamos beber de una botella plástica? ¿Por qué esos envases que nos sirven una sola vez, pero que se demoran décadas o siglos en desaparecer, forman parte de nuestra vida? Ludovic Burns-Tuki es director ejecutivo de Temao Ote Baikaba, una organización sin fines de lucro que, además de incentivar la limpieza de su entorno, ha fomentado la educación ambiental. La mirada del pueblo Rapa Nui y del Triángulo Polinésico es una mirada que está espalda al futuro, porque mañana no lo sabemos. Pero sí lo que tenemos al frente de nosotros, que llamamos Mata Amua, es nuestra historia, nuestro antepasado, nuestra genealogía. Y hoy día el presente es lo que nosotros debemos saber que vamos a plantar. Tras la invasión de microplásticos en las costas, iniciativas de limpieza han proliferado, así como también ideas para su reutilización. Quinapaoa elaboró una serie de artículos a partir de estos fragmentos. Sus juegos de mesa, como el dominó y el ajedrez, son de los productos más cotizados. Separamos todo lo que son las piedras y las algas para que ojalá solo haya plástico en los productos. Entonces, antes de fabricar el producto, en verdad hay un largo proceso para poder hacerlo más prolijo. Y hace 4 años ya que lo formalicé y lo convertí en mi trabajo principal. En la iniciativa inédita que se ha dado cita en Rapa Nui, las miradas son diversas, pero el objetivo es unificador, acciones concretas contra el problema. Estamos mandando un mensaje muy potente de que la acción que se requiere es urgente y de que ya se han tomado las decisiones de que existe la necesidad de un tratado y por lo tanto ellos quieren ser oídos. Un tratado que ya está en debate y que tendrá una nueva ronda de negociaciones del 23 al 28 de abril en Ottawa, Canadá. Y el momento también es muy propicio porque justamente ahora viene la 4ª ronda de negociaciones para el tratado vinculante sobre contaminación por plástico. Este año luego viene una 5ª ronda donde se espera ya llegar a un texto final. Texto final vinculante que pueda, tal como plantea Catherine, responder en primer lugar por qué los plásticos son producidos. Las autoridades locales, quienes lideran los sueños, los anhelos, las aprehensiones de la comunidad, tienen que estar al frente liderando planes de cuidado, de protección, de limpieza, etcétera. Hoy día hay un concepto instalado por el mundo, por las ODS, que es basura cero. Para allá debemos apuntar. La
Cumbre de Líderes del Pacífico finaliza. Las conversaciones, los aprendizajes compartidos, las demandas que merecen ser escuchadas viajarán a otros puntos del planeta. Ya no hablamos de futuro, el tema es el presente. ¿Qué haremos hoy para tener un mañana? Es el momento de compartirte la realidad juvenil en el campo de Guatemala a través de un estímulo de la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas y la Organización para la Agricultura y la Alimentación en nuestro continente. Educación. La propuesta es más capacitación para bajar los niveles de migración. La agricultura tradicional de los indígenas de Guatemala dejó de ser atractiva para los jóvenes actuales que quieren migrar a Estados Unidos. Una agricultura de sembrar maíz y frijol donde hay mucho desgaste, mucha mano de obra y la rentabilidad del cultivo es muy bajo. Para disuadir que no abandonen el país, la FAO, con fondos del gobierno de Suecia, ha implementado programas de agricultura moderna para que aprendan a hacer productivas las tierras que heredaron de sus padres. Rebeca forma parte de este proyecto. Me he dado cuenta de que las gallinas ponedoras son mucho más productivas en cuestión de que ponen huevos diarios y son ingresos también diarios. Los tomates son de los cultivos más propensos a enfermedades, pero se pueden controlar con técnicas que aprendió Filomeno en su pequeño invernadero. Sí, normalmente es controlar la mosca blanca y otras enfermedades que están afectando el tomate, así como estas. Primero hay que podarlo, después hacerles aplicaciones de insecticidas y fungicidas, digamos. También se enseña a elaborar un tipo de fertilizante orgánico de microorganismo sólido, melaza y ceniza para que los agricultores no padezcan por los altos costos de los agroquímicos. Es bueno porque nos beneficia, porque ya en esto estamos ya manejando un producto orgánico. Con este proyecto de desarrollo rural sostenible se han beneficiado más de 1.500 jóvenes en Guatemala. Ir en Estados Unidos es muy riesgoso, cuesta el camino, entonces es más bonito estar aquí en el campo, cosechar nuestro propio producto. Pero como Juan son pocos, la gran mayoría de los jóvenes guatemaltecos aún prefieren migrar. Solo en 2023 ocuparon el tercer lugar en detenciones en Estados Unidos, superados por los mexicanos y venezolanos. Seguimos en la región, seguimos en Latinoamérica. Te propongo cruzar el charco, como lo hacemos a menudo. Nos vamos al Uruguay y su presidente, Luis Lacalle Pou, esta semana fue parte del festejo y el reconocimiento a las cooperativas agrarias federadas porque cumplieron su 40º aniversario. 4 décadas, 40 años. Si mal no me acuerdo, fue en la rural de Florida, con la pata arriba de un alambre, veníamos llevando los restos de Timoteo Aparicio a Florida y fue mi primer contacto con la CAF. Siempre uno conoce una institución, un organismo a través de las personas que lo integran. Y como él es muy insistente, tomé contacto enseguida con la gente de la CAF y con la institución. Después es una organización que propone, que critica y que hace docencia. Y yo quiero hacer hincapié en hacer docencia porque a veces pasamos por arriba el término cooperativa y no sabemos muy bien qué quiere decir. Sabemos que es entre muchos y que más o menos sociabiliza muchas cosas, pero ahí nos quedamos. Y en este caso, aparte, son cooperativas agrarias y además son federadas. En todos los procesos electorales que yo participé, la CAF nos cita. Nos cita a ver cuáles son nuestras ideas y nos cita además para reivindicar su plataforma. Y yo he ido desde que soy presidente de la República, estuve el año pasado con ustedes, el año pasado en Palmar y así sucesivamente a todas las asambleas anuales. ¿Y qué hace la gente de la CAF? Agarra un papelito, dice lo que propusimos, dice lo que cumplimos,
lo que no cumplimos y lo que les espera para el futuro. ¿Qué hemos aprendido de las cooperativas? Que además el espectro de las cooperativas es enorme. Una de las marcas más importantes y que más exporta el país es una cooperativa. Y después hay cooperativas pequeñas, rurales, que encontraron en este proceso asociativo la subsistencia. Porque la cooperativa no asegura subsistir, sí asegura resistir. En los malos momentos es esa red, la safety net, le dicen los gringos, la que se tiene abajo de los trapecistas, que de alguna manera permite que el impacto no sea demoledor. Y después el tema económico, porque no es una asociación sin fines de lucro, es para hacer dinero, es para subsistir, para ganar. Y esa trenza tan linda que hay entre la solidaridad y la ganancia, que a veces como que son conceptos contrapuestos. Dice, ¿dónde tirás el tema económico o el lucro y dónde tirás la solidaridad? Y seguramente las pones en cajas distintas. Bueno, la cooperativa tiene esencialmente sus procesos la solidaridad y la ganancia. Y creo que habla muy y mucho de la sociedad moderna, la sociedad integrada. La sociedad que el éxito individual necesariamente por generosidad o por necesidad está condicionado al éxito del común denominador. Y por eso 40 años creo que hace que las organizaciones que van mutando, que van cambiando, porque no pueden permanecer incambiadas ante la realidad, si conservan el espíritu, si conservan los principios fundacionales, creo, estoy convencido, y con la docencia aparte que han hecho conmigo, que son instituciones muy ayornadas y que seguramente, como decía Beatriz, sean un lugar, un espacio para proyectarnos con éxito al futuro. Muchas gracias y felicitaciones por los 40 años. Nos quedamos un ratito más en el país vecino, me refiero al Uruguay, porque desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos explicó también esta semana el posicionamiento agropecuario del Uruguay en cuanto a producción sostenible y, en definitiva, a políticas ambientales. ¿Cómo acompañan a los productores? ¿Cómo es la postura también del Uruguay frente al posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Todo lo responde el ministro uruguayo Fernando Matos. Nosotros estamos diseñando un sistema de apoyo a los productores a través de algunas instituciones, entre ellos el Sistema Nacional de Información Ganadera y el Instituto Plano Agropecuario y el SNIDER, que es un sistema conjunto que congrega la institucionalidad agropecuaria para apoyar a la asistencia técnica a ciertos productores en el sentido de mejorar la eficiencia productiva, lo que va a resultar en una mejora del ingreso y en un mejor desempeño de carácter ambiental. Recordemos que el Uruguay asumió un préstamo con el Banco Mundial, con un préstamo que sirve para financiar las cuentas públicas, pero que tiene una mejora en la tasa de interés que deberá pagar el país en la medida que cumpla ciertas metas de carácter ambiental que son más ambiciosas de las que, por ejemplo, se asumió en las contribuciones nacionales determinadas recientemente publicadas. En ese sentido, alcanzándose estas metas, el Uruguay tendrá un beneficio económico y para esos efectos parte de ese beneficio se transmite a través del Fondo Ambiental al apoyo y asistencia técnica de los productores para adoptar prácticas de producción más sostenibles y que contribuyan a hacer predios demostrativos para que una masa importante de productores ganaderos lleguen a producir de forma más eficiente y con un desempeño ambiental más positivo que contribuya a alcanzar la meta, en lo cual lo que se está haciendo es transferir el beneficio que ofrece el Banco Mundial en un bono indexado
un préstamo con beneficios en la medida que se alcancen metas climáticas para que el productor lo pueda recibir a través de la asistencia técnica y adoptar prácticas más sostenibles hacia el futuro. Si bien no es su cartera, pero es un préstamo, ¿por qué monto y desde cuándo entra en vigencia para nuestro país? Y son 350 millones de dólares, un préstamo que ya fue otorgado y que estamos instrumentando justamente cómo canalizar esta ayuda a través de la institucionalidad agropecuaria, alcanzando un número de productores que ojalá lleguemos a cerca de 1000 productores, lo que sería una escala importante en relación a la experiencia piloto que concluimos el año pasado, con cerca de 65 productores a través del préstamo del programa Ganadería y Clima apoyado por la FAO. Estos son pasos que venimos dando para que el productor tenga un beneficio del punto de vista del apoyo técnico en prácticas más productivas, más eficientes en materia de producción y con un desempeño ambiental que todavía no lo estamos visualizando a nivel de producción como un beneficio que genere un ingreso económico superior, pero que seguramente podrá venir frente a las oportunidades que se abren de productos certificados, donde un consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que tenga un sello de sostenibilidad positivo. Hay que desterrar el mito de que el cambio climático es responsabilidad del sistema ganadero y Uruguay tiene forma de presentar a nivel internacional su sostenibilidad ambiental en el campo, en este caso. Bueno, creo que estamos trabajando en eso. Hay métricas que se definen en otros sistemas productivos que no se adaptan a nuestras condiciones. En eso estamos trabajando a nivel de coordinación regional, pero también con nuestro sistema de investigación para generar información propia. Claramente nuestro sistema productivo, sin perjuicio que tenemos un importante número de rumiantes en el Uruguay, entre vacunos y ovinos, somos un país que en relación a su población, a su economía, tiene una incidencia importante, pero también somos un sector que captura carbono atmosférico a través de la fotosíntesis de las plantas, por lo tanto tenemos que trabajar en un enclave de balance. Somos emisores, pero también capturamos gas carbono atmosférico y evidentemente esas métricas no están suficientemente evaluadas y por eso apelamos que la comunidad científica que viene trabajando muy bien en ese sentido pueda darnos su apoyo para generar información fidedigna y que en los conciertos internacionales se le quite del dedo acusador del sistema productivo ganadero o de la agricultura como el causante de los efectos del cambio climático, cuando sabemos que evidentemente son otros los sectores responsables y que además nosotros somos los garantes de la seguridad alimentaria. ¿Cauto es la palabra que se debe utilizar o la que está utilizando el gobierno uruguayo en referente a las negociaciones internacionales con Europa? Bueno, esta condición que Europa pretende imponer en cuanto a reglas de carácter ambiental para acceder a su propio mercado, creo que están todavía muy en el aire. Europa no ha definido su reglamentación, tenemos que ser cautos porque esta es la primera negociación donde se pretende incluir factores ambientales a la negociación del comercio agrícola y evidentemente puede ser tomado como antecedente hacia adelante. Por eso tenemos que ser cautos. Uruguay está en una posición de privilegio, tiene bienes públicos e información fidedigna y de credibilidad aceptada internacionalmente y nuestro sistema claramente es mejor de muchos de los que se puedan comparar en el concierto internacional, pero bueno, tenemos que ser cautos a pesar de esta ventaja relativa que podemos tener, porque también en Europa hay mucha discusión interna, las propias protestas de los productores en sus territorios tienen un componente de las exigencias ambientales que están sobrevaluadas y que consideran los productores que están afectando su propia explotación e ingreso y por lo tanto esta regla que se le pretende imponer a los países exportadores de Europa vienen de origen de las reglas que internamente se han impuesto y que están siendo colocadas en discusión y son fruto y responsables de los grandes corrientes de reclamo y protesta de los productores europeos. Seguimos cerquita de nuestro país, cerquita del Uruguay, porque nos vamos así, como quien dice, a pie nomás hacia Paraguay. Vamos a acompañar la realidad de los trabajadores del transporte y exactamente la Asociación de Transportistas del Ganado, que son en este caso los voceros de la realidad y la coyuntura en cuanto a los costos del combustible.
la dificultad, el problema que hoy enfrenta el transporte, que tiene que ver con el aumento y, en definitiva, con un problema económico. Los transportistas de ganado aseguran que el aumento del precio del combustible en estos últimos 5 años los golpeó duramente, por lo que se ven obligados a dejar el rubro por las pérdidas que les genera. Lastimosamente nos estamos desempeñando muy mal porque nuestro costo no nos ayuda a mejorar, siempre estamos atrasados. No sé cómo explicarte, imposible de llegar a un buen puerto porque el precio está muy elevado, casi el 71% del 2019 al 2024, 7,8% de variación de combustible tenemos, imposible aguantar. Y nuestro costo alzamos solamente nosotros el 20%, 25%, y a pérdida, arrastrando casi 5 años. Está muy difícil el sector de transporte de ganado, el sector transporte. Cada empresa tiene su forma de trabajo y es libre mercado ahora. Si no te gusta, vos no trabajás. ¿Para qué vas a trabajar si vas a perder también, verdad? Entonces, optamos en no trabajar, nos achicamos y eso es lo que nos está pasando a la gran mayoría de los viejos transportistas de ganado, los viejos transportistas. Estamos todos achicados, estamos todos en pérdida. Las empresas de transporte, las viejas empresas de transporte de ganado están todas en default, están muertas. Lo que nosotros queremos es poner un precio a nuestro trabajo y un precio medio para que se pueda respetar eso, ¿verdad? Porque nuestro costo con esa suba del combustible sube muchísimo. Y al subir el combustible sube todo. Sube la cubierta, el repuesto, también subió el sueldo, ¿verdad? Y nuestro costo se elevó muchísimo y ponerle del 2019 al 2024 el combustible prácticamente subió el 50% y nosotros, nuestro flete no podemos levantar, apenas podemos levantar 15 a 10% del costo anterior, ¿verdad? Entonces tenemos muchísimos problemas en el transporte, que no podemos levantar nuestros camiones, no podemos comprar una flota nueva porque estamos trabajando a pérdida y nosotros tenemos mucha familia que está atrás de nosotros que están comiendo, que son nuestros personales, ¿verdad? Y tampoco nosotros le podemos mejorar un poco el sueldo porque no nos da. En este momento no nos da con la suba del combustible. Sinceramente estamos muy desfasados en los costos. En los costos operativos de transporte de ganado, por ejemplo, estamos muy desfasados. Yo entiendo que con los ganaderos tampoco está muy bien la cosa por el tema del clima, ¿verdad? Pero nosotros pues también tenemos nuestros costos y queremos levantar un poco nuestro precio. Y el problema que tenemos es que hay muchísima competencia desleal, que sinceramente nosotros tenemos que adecuarnos a esa competencia para que podamos mantener nuestras empresas, ¿verdad? Lo que solicitaríamos es, no sé, que vea un precio de combustible así como tienen los colectivos, ¿verdad? Que no nos dé un precio. Que no nos den precio para que nosotros podamos trabajar, porque el precio no podemos levantarlo a los ganaderos porque se les sube también el costo, ¿verdad? Porque es una pelea de siempre es levantar el precio. Y como te dije, que tenemos mucha competencia desleal, yo no sé cómo hacen ellos, ¿verdad? Pero no sabemos, queremos saber, pero no tenemos esa lapicera para que podamos saber, ¿verdad? Pero lo que pediríamos al gobierno es que se fije un precio de combustible para el sector transporte de ganado. Eso es lo que le pediríamos al gobierno. Porque esto, por ejemplo, le afecta a todo. No solamente al sector transporte, le afecta al consumidor final de la carne también, ¿verdad? Porque sube el costo. Sube el costo. Al subir el combustible, sube todo el costo de la producción, digamos. Marecos expresó que esta situación no solamente golpea a los conductores, sino también a los compradores de carne.
Así también, solicitó que se establezca un costo fijo de combustible para transportistas de ganado y puedan volver a trabajar como lo hacían antes. Es el momento de hacer una pausa, un corte, que no es un punto y aparte, es un punto seguido para, por supuesto, continuar viajando acá desde Chacra Televisión, desde todas estas noticias internacionales. Estamos de vuelta y para eso, sin pausa, vamos a seguir recorriendo el mundo. México es el destino porque fue noticia en todos estos últimos días por el eclipse solar del mes de abril tan esperado, tan histórico, y en pleno día conocieron la oscuridad total. Mirá. La costa este de México se quedó a oscuras el lunes por un eclipse de sol total, un fenómeno esperado por millones de personas y cuya trayectoria atravesó también Estados Unidos y Canadá. La sombra de la luna sumergió la costa del Pacífico de México en la oscuridad total a las 11:07 de la mañana y recorrió Estados Unidos antes de volver al océano sobre la costa atlántica de Canadá, poco menos de 1 hora y media después de tocar tierra. Esta experiencia maravillosa. Fue un momento extraordinario que jamás habíamos vivido, la verdad nos encantó, fue un momento especial en nuestra vida, estamos muy felices. ¿Cuál fue el... A lo largo del camino de totalidad del eclipse, en el que la luna ocultó completamente al sol durante unos minutos, se planificaron festivales, fiestas e incluso bodas multitudinarias. En Ciudad de México, la gente se reunió alrededor del emblemático Ángel de la Independencia y en el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, presente en la ciudad de Mazatlán, donde el eclipse se pudo ver en su totalidad, se sorprendió cuando el sol se convirtió en una corona de fuego en torno a la luna. Fue cuando el sol fue cubierto totalmente, ahí fue algo que mágico, pues, literal. Tú lo ves y no te la crees, piensas que estás en una película, apocalipto y así. Mucha emoción de ver el cambio de un momento a otro, estar con toda la claridad y de repente oscurecer y en lo mismo, viceversa, volver a ver el amanecer, las gaviotas de un lado a otro no encontraban su lugar, sí, muy bonito, muy espectacular. La trayectoria de este año tiene 185 kilómetros de ancho e incluye una región donde viven casi 32 millones de estadounidenses. Otros 150 millones viven a menos de 320 kilómetros de la franja y los que se encuentran más lejos podrían disfrutar de un eclipse parcial o seguir una retransmisión por internet proporcionada por la NASA. Vi como el sol tenía la forma de una luna, como una media luna, y sí, y el cielo a su alrededor estaba oscuro porque, como en los lentes, todo se ve básicamente negro. Un eclipse total ocurre cuando la luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el sol, bloqueando temporalmente su luz en pleno día. El sol es unas 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen de tamaño similar. El evento también fue de interés científico y la NASA lanzó cohetes sonda antes, durante y justo después del eclipse desde Virginia, en el este de Estados Unidos. El objetivo era medir los cambios causados por la oscuridad en la parte superior de la atmósfera terrestre, la ionosfera, por donde pasan gran parte de las señales de comunicación. La corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol, se hace especialmente visible durante un eclipse y se observaría con atención, ya que ahí es donde se producen las erupciones solares. El próximo eclipse total será visible en Estados Unidos y tendrá lugar en 2044. Antes habrá un eclipse total en España en 2026. Desde Argentina también te queremos compartir nuestra recorrida por la ciencia chilena, país vecino, trasandino y una innovadora propuesta para solucionar en algún punto el abastecimiento y la fabricación, ante todo, de fertilizantes que nos necesita a nosotros, a los humanos. Se destaca la ciencia chilena, da vueltas al mundo esta noticia
porque desde nuestra orina a diario allí encuentran el fósforo suficiente para la producción de fertilizantes. Gran noticia y el informe. En este laboratorio chileno, la orina es un bien muy preciado. El líquido es esencial para rescatar un mineral escaso y clave para crear fertilizantes. Se trata del fósforo. La producción mundial de fósforo se concentra en unos pocos países, entre ellos Marruecos, China, Estados Unidos y Rusia. Pero las reservas mundiales disminuyen y la guerra en Ucrania disparó el valor de los fertilizantes y sus componentes. En ese contexto, estos científicos trabajan en una alternativa sencilla para extraer el fósforo de la orina. Porque al final lo que pasa es que el fertilizante se utiliza para el cultivo. El cultivo nosotros lo comemos y parte muy pequeña de ese fósforo es absorbido y el resto termina en la orina humana. Y posteriormente se pierde por las aguas residuales. Entonces lo que nosotros buscamos es intentar cortar este sistema lineal y transformarlo en un proceso circular. Es decir, el fósforo, en vez de que se vaya por las aguas residuales, recuperarlo de forma de un producto que sea comercial y que tenga propiedades para ser utilizado como fertilizante. La orina ya se usa como fertilizante en países como Estados Unidos, Francia, Nepal o Ucrania. E inclusive los astronautas de la Estación Espacial Internacional lo reciclan para cultivar tomates. Pero no es fácil encontrar donantes voluntarios, por eso apelan al aporte de los 5 miembros del equipo de investigación, a familiares y amigos. Cuando comenzamos este proyecto, este fue yo creo que uno de los principales desafíos, convencer a la gente que nos donara su orina, porque queríamos hacer este estudio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los residuos, el agua residual, la orina, son cosas, desechos que nos sirven, y eso está totalmente equivocado porque para el caso de la orina es una fuente importante de recursos. La misma agua, los nutrientes. Cuando uno empieza a saber más del tema o investigar y se entera como de las cosas que están pasando, para qué sirve el proyecto, obvio que a uno le da más ganas de aportar. Para crear el fertilizante, el experimento chileno mezcla la orina con agua de mar, que aporta el magnesio necesario. Después de unos días de reposo, se crean pequeños cristales, listos para ser usados como fertilizante. La técnica es prometedora, considerando que un humano orina 1,5 litros por día en promedio, y que unos 500 gramos de cristales podrían fertilizar 1 tonelada de tierra. Pero la masificación de esta técnica por ahora choca con la legislación local, porque en Chile, la orina no aparece en el listado de los cerca de 700 fertilizantes autorizados. Por ello, aún no se puede utilizar. Nos vamos a Europa y el país elegido hoy es España, exactamente en Cataluña. Un río, características prácticamente únicas en el mundo y similitudes con otro planeta. Estoy hablando del río Tinto y quizás una especie de laboratorio a cielo abierto para muchos científicos en todo el mundo, porque tiene similitudes con el planeta Marte. Fíjate lo que pasa en este punto del mundo. Esto no es un flujo de lava ni el escenario de una película de ciencia ficción. Es el río Tinto, que atraviesa 100 kilómetros de Andalucía. Para conocer mejor sus misterios, seguimos a un equipo de científicos internacionales. Un estadounidense, 2 italianos y un español, que vinieron a estudiarlo. Felipe Gómez lidera el grupo. Empieza midiendo el pH del agua. El resultado de 3,5 es sorprendente. Más del doble. Entonces estamos en un ambiente que es extremo por su acidez. No hay algo parecido en el mundo, porque son 100 kilómetros de longitud con las mismas condiciones. No podemos ver peces, ranas, porque son organismos multicelulares que no soportan estas condiciones. El río Tinto nace en un entorno rico en hierro. Es la presencia de este metal lo que le confiere su color y su acidez. Sus condiciones únicas lo hacen una zona de estudio ideal para estos científicos, comisionados por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Alessandro, me parece que este es un buen lugar para desplegar el dron y hacer que vuele. Así podemos mapear el área. Las imágenes van a ser interesantes desde el punto de vista científico. Con su dron, el equipo explora la zona.
que tiene un extraño parecido con otro paisaje que se encuentra a 225 millones de kilómetros. Marte es rojo porque está muy oxidado y podemos decir que este es el mundo de la oxidación. Al ver las imágenes, debido a la mineralogía y al color del hierro y obviamente en algunas zonas de Marte también hay precisamente estos colores por el hierro, al final desde la altura sí que parece un poquito a Marte. La etapa final es la recolección de muestras de rocas, una oportunidad para que estos científicos se entrenen antes de futuras misiones espaciales. En la medida en que tengamos más éxito en nuestro estudio del río Tinto, mayor será nuestra capacidad para detectar la presencia de vida en otros planetas. Por sorprendente que parezca, hay formas de vida que pueden adaptarse a este entorno. Para tener la oportunidad de verlas, nos encontramos con Felipe en el Centro Español de Astrobiología. Es aquí donde se estudian los organismos que podrían vivir en el espacio. Hola Maite. Hola. Aquí estoy con las muestras Muy bien. de sedimentos del río para hacer extracción de ADN. Vamos a hacer biología molecular, extracción de ADN y secuenciación en el agua y en los sedimentos. Perfecto. Vamos a trabajar con rocas. En los últimos 30 años se han realizado estudios que sugieren que puede haber existido vida en Marte. Nos vamos a quedar solamente con el ADN de las bacterias que están presentes en ese sedimento. De esa manera vamos a poder ver la relación de microorganismos presentes en esa muestra y vamos a poder estudiar la biodiversidad. Los habitantes del río Tinto pronto se revelan bajo el microscopio electrónico. Este sitio es interesante, sí. En este caso estamos viendo bacilos, formas bacilares, que son como pequeñas croquetitas, y otras más alargadas, que suelen ser la unión de varios bacilos o algún otro tipo de morfologías. Estos microorganismos se han adaptado perfectamente a las condiciones extremas del río Tinto. Al final fundamentalmente son come piedras, que lo que hacen es que oxidan los minerales. No hay una intervención de una orgánica, no es como nosotros. Esto nos ayuda a comprender lo que pudo ser ese lugar en el momento que allí hubo presencia de agua y fue habitable. Para desentrañar estos misterios habrá que esperar hasta 2030. La fecha en la que regresará el robot Perseverance cargado de muestras de Marte. Incluso se prevé una expedición humana a Marte en 2040. Entiende que un viaje a Marte habitado tardaría 2 años y medio. Se hacen efectivamente experimentos en la Tierra, en zonas que sean más o menos parecidas, como por ejemplo en Río Tinto, que se estudia cómo reacciona un ser humano pues, a condiciones más o menos extremas. El río Tinto sigue atrayendo a astrobiólogos y astronautas de todo el mundo, en búsqueda de los secretos de la vida extraterrestre. Y si de tomar distancia se trata, nos vamos a Japón, a la región de Matsusaka y al campo, a la producción ganadera, porque aseguran es la carne más específica, más exquisita y más cara también del mundo. ¿Por qué? Queremos saber cuáles son sus componentes, pero sobre todo cuál es el sistema productivo. Así que al campo japonés nos vamos juntos en este informe. La grasa de la carne de Matsusaka Wagyu es tan suave que si la tocas notarás cómo se derrite al instante. Ni bien te llevas esta carne a la boca, puedes sentir cómo todo se derrite. Es realmente deliciosa. Los cortes más finos de la carne de Matsusaka Wagyu tienen un punto de fusión de 12 grados centígrados. Eso es 8 grados menos que la carne de Kobe. Y si bien los precios para los comensales de paladares finos nunca han sido bajos en Tokio. Es la primera vez que este tipo de carne se está vendiendo fuera de Japón, precisamente en París, donde solo 100 gramos cuestan $530. Estas vacas son tan valiosas que en 2002, una de ellas se vendió en una subasta a cambio de 50 millones de yenes, lo que equivale a más de $330.000. Para poder alcanzar ese punto de fusión bajo, los granjeros de la carne de Matsusaka se dedican a criar estas vacas con mucho esmero. Y las mantienen vivas más tiempo del que les correspondería con prácticas modernas y antiguas. Entonces, ¿cómo se cría la carne de res más cara del mundo? ¿Y por qué es que la carne de Matsusaka Wagyu es tan cara?
Esto que tengo en mis manos es el solomillo de la granja Ito Ranch. Este solomillo proviene de un ganado de aproximadamente 40 meses de edad. Hiroki Ito es un granjero de carne de Matsusaka Wagyu de tercera generación. En su granja de la región de Matsusaka, conocida como prefectura de Mie, solo hay vacas hembras vírgenes. Es el requisito principal para cualquiera de las 80 granjas de carne de Matsusaka Wagyu que se encuentran aquí, en la prefectura de Mie. Por lo general, las hembras suelen ser mucho más sabrosas que los machos. Además, otra de sus ventajas es que su carne es más tierna y blanda. La carne no solo tiene un aroma delicioso, sino que también tiene un sabor dulce. Además, es suave y se derrite en la boca. La carne de Matsusaka ha sido elogiada durante mucho tiempo por su punto de fusión extremadamente bajo, que es la mitad que otros tipos de carne de Wagyu. Esto significa que cuando la cocinamos, la grasa se derrite en menos tiempo. Ya ha comenzado a derretirse. Es evidente que el punto de fusión es bajo porque si la tocas con el dedo, notarás que la grasa se derrite y se hunde. Un punto de fusión bajo hace que la carne se deslice más y por eso se me resbalan las manos. Además, si la miras de cerca verás que brilla. Para lograr este marmoleado, las generaciones anteriores de granjeros, como Hideo, el padre de Hiroki, solían alimentar a las vacas con cerveza. En el pasado, Masasaku, la primera generación en la granja, solía darle cerveza al ganado que había perdido el apetito. De hecho, cuando era más joven, yo mismo ayudaba a alimentar al ganado con cerveza. Les daba marcas comunes, como por ejemplo la cerveza Kirin. La verdad es que no habíamos elegido ninguna en particular. Comencé a trabajar en la granja cuando tenía 25 años. Y en este momento tengo 73 años. Sinceramente, no creo que hoy en día todavía exista algún lugar en el que se siga alimentando al ganado con cerveza. Si bien no hay evidencia de que esta práctica provoque el aumento del apetito de una vaca, muchos la asocian con la carne de Matsusaka Wagyu. El hecho de que la carne de Matsusaka haya mantenido un perfil relativamente bajo a nivel internacional ha convertido esta práctica en una leyenda. Quizás es mi percepción, pero pareciera que no les gusta mucho la cerveza. Tenemos que forzarlas a que beban cerveza por la boca. Después de beber un poco de cerveza, se emborrachan y como consecuencia aumenta su apetito. Hiroki ya no lleva a cabo estas prácticas. En cambio, ha perfeccionado la alimentación y está practicando la agricultura circular. Esta es la paja de arroz con la que alimentamos a nuestras vacas y la cosechamos aquí. Le damos paja de arroz con el propósito de preparar el estómago. Una vez que se lo hayan acabado, el ganado comienza a comer alimento concentrado. Contiene salvado, avena, soja, maíz y otros ingredientes. Entonces, después de la etapa inicial, se les proporciona alimento concentrado para estimular la formación de músculo y su incremento en tamaño. El costo de la alimentación es un factor importante que hace que los precios aumenten. Para obtener ese marmoleado suave, las vacas que producen la carne de Matsusaka deben comer mucho. También necesitan comer durante mucho más tiempo que otras vacas. El costo es 1,5 veces más alto. A las vacas de Matsusaka se las cría durante 30 a 32 meses, es decir, 6 meses más que a otras vacas negras japonesas. Todo esto afecta a Hiroki con el tiempo. Se deben tener en cuenta los costos de alimentación, el control de la temperatura, la circulación del aire y la limpieza de los recintos para evitar las moscas. Si compras un ternero por 1.000.000 de yenes y luego criarlo cuesta 1.000.000 de yenes, entonces el costo total será de alrededor de 2 millones de yenes. Los granjeros denominan engorde a este periodo de crianza. Durante los primeros 3 o 4 meses, el ganado come solamente pasto para desarrollar un sistema digestivo fuerte. Esto se llama periodo de creación de la barriga. Después viene el periodo de la finalización, en el que el ganado gradualmente pasa a comer alimento concentrado y paja de arroz para engordar. Hiroki ahora está experimentando con periodos de engorde un poco más largos, y está criando a su ganado durante un lapso de 35 a 40 meses. Pero criar vacas durante tanto tiempo también puede ser peligroso para Hiroki, ya que las vacas podrían enfermarse y morir. Uno de los aspectos más importantes de la cría a largo plazo es que el ganado suele tener un ciclo de vida limitado. Y al igual que ocurre con los humanos, cuando el ganado engorda durante mucho tiempo, puede enfermarse o perder su apetito e incluso se puede deteriorar su capacidad para percibir la temperatura.
A decir verdad, la cría de ganado a largo plazo puede ser perjudicial para las vacas por diferentes razones. Al final de su periodo de engorde, una vaca es un verdadero tesoro. Cada año, las vacas de Matsusaka se subastan, y una de ellas es coronada reina de Matsusaka. Si bien el precio más alto jamás pagado por una de estas vacas fue de 50 millones de yenes en 2002, esta subasta nunca ha tenido un precio bajo, y el promedio ronda los 20 millones de yenes. Eventos como la subasta también han fomentado otra leyenda, ya que se suele decir que los agricultores de Matsusaka masajean a sus vacas con alcohol. Esto no lo hacemos para mejorar su apetito, sino para perfeccionar su apariencia. En nuestra granja, tenemos la costumbre de masajear con alcohol al ganado que califica en competencias, ya que estas vacas participan en una competición según su apariencia y deben estar limpias de antemano. Aquí llevamos a cabo esto con el propósito de purificación. Al limpiarlas con alcohol, las vacas quedan llamativas, como se puede observar. Ya no las alimentan con cerveza, pero sí muchos las limpian con alcohol. No solo las vacas adultas cuestan mucho dinero. Los terneros pueden ser muy caros. Esta ternera costó aproximadamente 1 millón de yenes. Hiroki no cría a su ganado desde que nace. A los 10 meses de edad, los terneros también se venden en subastas en todo Japón. Hiroki pasa casi la mitad de su tiempo en el trabajo comprando terneras, y es muy exigente a la hora de elegirlas. Lo primero que hago es mirarles la cara a las terneras de cerca detenidamente. Por lo general, todas las terneras que tienen la frente ancha, también suelen poseer una boca muy grande. Por esa razón, este tipo de ganado de boca grande come muy bien. Lo segundo que hago, tras analizar las caras de las terneras, es observar los cuernos, ya que me interesa que tengan unos cuernos bonitos. Una vez analizada la cara y los cuernos, me paro atrás de la ternera y observo la forma en que la cola sube y baja y cómo está moldeado el cuerpo. Y finalmente determino si las terneras se pueden engordar bien en general. Teniendo en cuenta todos estos factores, estoy prácticamente seguro de que una ternera es de calidad superior de acuerdo con el estándar de marmoleo de la carne. Existen 12 niveles de clasificación en el estándar de marmoleo de la carne para el Wagyu en Japón. Mientras más intenso sea el marmoleado, más caro será. En Tokio, 100 gramos de solomillo cuestan una suma de 10.000 yenes. Pero pese a eso, es mucho menos de lo que pagan los parisinos en el restaurante María Caniea, donde el mismo corte se vende a 360 euros. El corte de carne más premium que sirven, el solomillo, se vende a 5.000 euros el kilogramo. Al cocinar la carne, nos aseguramos de hacerlo a la temperatura necesaria, ya que el punto de fusión es muy delicioso. Ni bien te llevas esta carne a la boca, puedes sentir cómo todo se derrite. Es realmente deliciosa. La temperatura presente en la boca de los humanos ayuda a que la carne de Wagyu alcance la temperatura adecuada que necesitamos. A decir verdad, este factor es fundamental. Y lo más interesante de todo esto es que el proceso solo se produce en un segundo. Es impresionante. No es la primera vez que pruebo este solomillo, pero cada vez que lo hago, me quedo sin palabras. El restaurante de París fue el primero en exportar con éxito la carne de Matsusaka Wagyu fuera de Japón, y también el primero que la incluyó en su menú. Su menú por pasos más costoso tiene un valor aproximado de 520 euros. La carne de Matsusaka Wagyu está muy regulada. Para poder incluir la carne de Matsusaka en el menú, tuvieron que seguir reglas muy estrictas. El restaurante de París tuvo que solicitar una licencia, que tardó 1 año en ser acreditada. Y para mantenerla, el restaurante necesita tener una calificación alta en Google. Además, no puede haber otro restaurante donde se sirva carne de Matsusaka Wagyu en un radio de 840 metros. Hasta el 2023, Hiroki solamente ha enviado 3 vacas a María Caniea. Debido a esta oferta limitada, el menú de 520 euros con solomillo premium, el cual proviene de Ito Ranch, se le sirve solo a una mesa por día. Pero esta exclusividad está a punto de volverse un poco más flexible. En los últimos 10 años, Japón ha sido un importador de carne de res de Estados Unidos muy importante, importando un promedio de 1,83 mil millones de dólares al año. Mientras tanto, millones de dólares en la carne de Wagyu hicieron el camino inverso a medida que alcanzaban la fama internacional. La disminución del turismo después del brote de COVID y el cambio en el comportamiento del consumidor hacia las carnes más baratas agravaron esta situación.
Y ahora los granjeros de ganado japoneses están buscando oportunidades fuera de las fronteras del país. La cuota de exportación de la carne de Matsusaka ha pasado de 24 en 2022 a 700 en 2024. Los cortes más premium que existen son los que se exportan y los que se dirigen a restaurantes de alta gama, como María Cania en París. Esto hace que los granjeros que quieren exportar apuesten por esos periodos de engorde lucrativos a pesar de que son peligrosos y largos. Esta vaca tiene 45 meses. Esto es nuevo para mí. Es la primera vez que exporto una vaca de 45 meses, y debe ser la primera vez que se hace en el mundo. Así llegamos al final de una nueva semana con muchas noticias y muchos viajes por mi parte y junto a vos. Así es como lo hacemos posible y ya me voy preparando para traerte el balance de todo lo que pase en los próximos días alrededor del mundo. Chau, chau.